Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos al primer curso de Síndrome de Prader-Willi y Networking, hispanohablante obviamente. Bueno, estamos en la clase número 13 ya, estamos casi en la última, en la recta final del curso. Sí, hoy tenemos, bueno, el gusto. Hasta el próximo año. El gusto de tener presente con nosotros a la doctora Daniela Rubín. Daniela Rubín, bueno, es argentina, ¿sí? Se recibió de profesora de educación física y luego en el norte, en Chapel Hill, hizo su maestría en fisiología del ejercicio y desde el 2008 está dedicada a la investigación del síndrome de Prader-Willi. Y ella nos va a hablar de actividad física y síndrome de Prader-Willi. Bueno, para nosotros es un honor tenerla porque, bueno, nada, son años investigando en este tema y creo que puede aportar un montón al conocimiento y a todos. Así que, bueno, Daniela, la verdad que es un placer tenerte acá, a ver si aprendemos un poco del tema. Y bueno, nada, te doy la palabra para que puedas charlar con nosotros y contarnos tu experiencia, ¿sí? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Primero, antes de empezar, bueno, ahí está mi correo electrónico por si alguien quisiera comunicarse en algún momento conmigo. Soy profesora en la Universidad de California State Fullerton en el departamento de kinesiología y desde que trabajo en la universidad hemos tenido la suerte de tener subsidios que nos permitieron hacer varios trabajos de investigación en relación a síndrome de Prader-Willi y ejercicio, y los estoy haciendo el reconocimiento porque han sido la manera en que pudimos hacer los estudios, ¿no? Que teniendo este tipo de subsidios. Y quería también decir que todo lo que voy a presentar es más que nada el trabajo que hemos hecho en colaboración, en grupos de estudio con diferentes profesores en mi universidad y algunos en la Universidad de Duke, como Andrea Hack, otros profesionales en el hospital, Marilyn Dumont Driscoll de la Universidad de Florida. Y bueno, más que nada este tipo de trabajo es ya la combinación de diferentes especialidades y entonces siempre hemos venido formando grupos de estudio. Y yo estoy en el board, estuve por muchos años de la Fundación de Prader-Willi de California, y ellos han sido instrumentales para que podamos hacer todos este tipo de estudios. ¿Qué es lo que planteé hablar en la charla de hoy? Mi primera idea es como hubo varias preguntas acerca de cuánta actividad física hacen las personas con síndrome de Prader-Willi. Pensé en hablar un poquito acerca de eso, qué es lo que nos dicen los estudios. Luego, cuáles son los aspectos fisiológicos que afectan cuando una persona con síndrome de Prader-Willi se mueve o hace ejercicio. Y verlo desde la parte fisiológica y verlo desde la parte de motricidad. Luego voy a comentar muy poquito sobre un estudio que hicimos de intervención con un plan de actividad física para niños con síndrome de Prader-Willi. Vamos a hablar un poco de un caso que planteo para generar preguntas con todos ustedes, y finalmente terminar con lo que son las recomendaciones en cuanto a actividad física, tipo y cantidad, para niños y para adultos con síndrome de Prader-Willi. Entonces la primera pregunta es, ¿cuánta actividad física realizan las personas con síndrome de Prader-Willi? Y hay varios estudios que se han hecho en este tema en niños y también en adultos. Las diferencias a veces entre los resultados que se ven es el tipo de metodología que se usa para medir la actividad física. Hay dos maneras de medir actividad física que son las más exactas. Una es usando lo que se llama acelerometría, que es un dispositivo muy pequeño que se pone en la cadera y que mide la cantidad de movimiento que hay cuando uno camina o cuando hace todo tipo de actividades en las cuales está llevando su peso. Cuando se mide actividad física con
con este tipo de técnica. Básicamente lo que vemos es que los niños que tienen síndrome de Prader-Willi, cuando los comparamos con chicos que no tienen síndrome de Prader-Willi, presentan menos actividad física en general, pero en cuanto a lo que sería la actividad sedentaria es básicamente lo mismo. Donde más diferencia vemos es cuando se mide la actividad física que tiene un carácter más intenso. Entonces, cuando medimos la actividad física que sería de carácter, lo que se dice de intensidad vigorosa, que ya el latido cardíaco está realmente elevado, ahí es donde vemos que hay más diferencia en cuanto a lo que es la actividad física a lo largo del día en chicos con síndrome de Prader-Willi, comparado con chicos que no tienen síndrome de Prader-Willi, pero que sí presentan obesidad. Y están haciendo alrededor de 10 minutos de ese tipo de actividad física por día, lo cual es bastante poco, y cuando consideramos la actividad física moderada o vigorosa, que es la actividad física que se recomienda para uno estar saludable, ¿no? ¿Cuánto es la actividad física que los niños deben hacer a lo largo del día? Son alrededor de 60 minutos de actividad física de carácter moderado o vigorosa. Los chicos con síndrome de Prader-Willi hacen alrededor de 35 minutos y los chicos que presentan obesidad alcanzan más de 40 minutos. Entonces, en general, sí, los niños que tienen síndrome de Prader-Willi, aún estando en algunos planes de actividad física bastante rigurosa o estructurada, aún presentan menos actividad física, y es por una cuestión de tienen menos actividad física de carácter espontáneo. Eso es lo que creemos. Entonces, en general, ¿no? Se estima, cuando miramos a todos los estudios que hay en actividad física en Prader-Willi en niños o adolescentes, es que se estima que ellos hacen 30 a 50% menos de actividad física dependiendo del estudio, y es por diferentes razones, por supuesto, que pueden estar contribuyendo a eso. Puede ser una cuestión de que factores intrínsecos al síndrome, como podría ser la obesidad, el desarrollo cognitivo, el comportamiento de la hipotonía, la poca resistencia, o también pueden ser factores externos que tienen que ver con el acceso a poder participar en actividad física, que a veces uno se olvida que para que la gente haga actividad física uno debe crear la oportunidad, ¿no? Para que todos puedan participar. Y entonces parte de que haya participación puede ser con aspectos del síndrome, pero también puede ser en relación a la posibilidad de participar. Dani, te hago una pregunta que está acá ahí en el chat. Dice, Sí. Pregunta Catherine, dice, ¿esta actividad física debe ser en un solo bloque o se puede sumar bloques de actividades más pequeños? Las recomendaciones que hay es que al menos debe haber 10 minutos continuos de actividad física, pero sí se pueden hacer bloques más cortos para llegar a lograr 1 hora de actividad física al día en niños, ¿no? Y yo voy a hablar un poquito iba a hablar un poco de la diferencia entre niños más pequeños a niños más grandes. Por ejemplo, en niños de 4 a 7 años, nunca esperamos que hagan 1 hora de actividad física, independientemente de si tienen o no tienen síndrome de Prader-Willi. Siempre estamos tratando de llegar a 20 o 30 minutos por sesión, y ahí sí, obviamente estamos hablando de sesiones de actividad física más cortas, y en niños aún que son más grandes o que ya están por entrar a la preadolescencia, también empezamos con 20, 25, 30 minutos, a luego llegar a 1 hora de actividad física continua. Pero en general las recomendaciones es que uno debe tratar de llegar a 1 hora de actividad física de esta intensidad. En adultos también hay estudios desde el año 80, 90, que empezaron a mirar la actividad física en personas con síndrome de Prader-Willi, pero los que puse en esta diapositiva son los estudios más recientes, y muestran lo mismo, es lo que uno piensa, ¿no? Que la persona con síndrome de Prader-Willi es un poco
más inactiva que la persona que no tiene síndrome de Prader-Willi, y la mayoría de las personas cuando se hacen este tipo de estudios se ve que la mayoría no llega a acumular la cantidad de actividad física que deberían estar acumulando a lo largo del día. Por ejemplo, en este estudio primero muestra que solamente 3 de 19 participantes llevan a hacer los 10.000 pasos por día, pero la realidad es que no todos los adultos en general hacen 10.000 pasos por día. Entonces, a veces cuando uno mira los datos en personas con síndrome de Prader-Willi, también tiene que pensar un poco que la inactividad física no es solo en síndrome de Prader-Willi. Hoy en día se da en la gran parte de la población, ¿no? Un 50% de las personas no hacen la actividad física que deberían hacer. Pero sí, pero es real que si comparamos personas con síndrome de Prader-Willi con personas que no tienen Prader-Willi, las que tienen Prader-Willi tienden a presentar menor actividad física a lo largo del día. Y lo cual es desde varios puntos de vista problemático, ¿no? Porque la actividad física en el síndrome de Prader-Willi es crítica para contribuir al gasto calórico, para mantener la masa magra corporal, ¿no? Para mantener el porcentaje graso lo más bajo posible. Y bueno, digamos, que a los niveles sean más bajos, presenta las cuestiones de que, bueno, realmente hay que trabajar en fomentar la participación de actividad física, no solo por la parte de salud, pero también por la parte de lo que es el desarrollo de la persona en la sociedad, ¿no? Y en los niños, porque la actividad física en el niño es crítica para el desarrollo cognitivo, emocional, social. Entonces, uno tiene que realmente enfatizar eso también desde ese aspecto, para que el niño con síndrome de Prader-Willi evolucione a ser un adolescente y luego un adulto con Prader-Willi que se pueda manejar en el medio lo mejor posible. Hubo unas cuantas preguntas en las charlas anteriores en relación a el gasto calórico en las personas con síndrome de Prader-Willi, entonces yo quería presentar un par de diapositivas que tienen que ver con eso. Y para empezar quería recordarles que cuando uno compara, en este caso son niños que tienen síndrome de Prader-Willi, los datos que están en esta diapositiva, son niños que tienen síndrome de Prader-Willi entre 8 y 12 años, que han estado en hormona de crecimiento por lo menos 2 o 3 años, y que tienen todos una talla de estatura normal. A estos niños los comparamos con un grupo de niños de la misma talla, de la misma edad y del mismo sexo, que eran considerados o magros o considerados obesos en cuanto a su cantidad de grasa corporal. Y cuando comparamos los niños con síndrome de Prader-Willi en cuanto a estos dos grupos, lo que vemos es que ellos presentan una masa magra, una cantidad de masa magra comparable a niños que tienen un peso normal, aun cuando ellos tienen un exceso de peso. Y entonces lo esperable sería es que cuando una persona incrementa en peso, incrementa no solo la masa grasa, pero también la masa magra, y en síndrome de Prader-Willi ese incremento no se da. Y lo que vemos es que en realidad presentan una masa magra más similar a una persona que tiene un peso normal. ¿Por qué es importante recalcar no tanto sino el gran porcentaje de grasa en Prader-Willi, sino la baja masa muscular? Es porque esa masa magra es la que contribuye al gasto calórico durante todo el día y específicamente en reposo, y hace que ese gasto calórico en reposo sea menor en personas con síndrome de Prader-Willi, y hace que también tienden a subir de peso. Por eso cuando las personas están en hormona de crecimiento continuamente, tienden a tener más masa magra y a tener
un gasto calórico en reposo que sea un poquito más alto, ¿no? Simplemente porque su masa magra es mayor. Cuando uno hace ejercicio, incrementa el gasto calórico, lo que ayuda, ¿no?, para contrarrestar esa tendencia de peso, y también aumenta ese gasto calórico en reposo. Entonces, el ejercicio tiene varias contribuciones. Por un lado, ayuda a mantener esa masa magra, que es la que contribuye al gasto calórico, pero por otro lado contribuye a que ese gasto calórico en reposo sea más alto y que haya menor tendencia a subir de peso. Y es importante recalcar en esto todo lo que es la actividad física que tiende a mantener la masa magra. No estamos hablando de actividad física de carácter cardiovascular, sino más bien ejercicios de fuerza, en el cual el estímulo es para incrementar la masa magra. Yo voy a hablar un poquito de ese tipo de ejercicios al final, pero es importante desde mi punto de vista que tanto desde la niñez como durante la adolescencia como durante la adultez, la persona con síndrome de Prader-Willi no solamente haga un trabajo aeróbico, sino también haga ejercicios de fuerza para mantener esa masa muscular. Cuando en el laboratorio medimos el gasto calórico durante el ejercicio, esto fue un estudio que hicimos con estos son todos alumnos que estaban en el laboratorio, y esta es una de las nenas que participó, ¿no?, en este estudio. Pero básicamente lo que queríamos medir era ver cuántas calorías chicos que tienen síndrome de Prader-Willi gastaban al caminar en una cinta, ¿no? Usamos una calorimetría indirecta, perdón, es decir, que la niña estaba usando una máscara que conectaba a un sistema metabólico, y los gases que ella exhala se miden en dióxido de carbono y en oxígeno en concentración para estimar cuántas calorías se gasta al caminar. En este estudio teníamos chicos que tienen síndrome de Prader-Willi, niños con un peso normal y niños que presentaban obesidad. La mayoría de los niños que participaron, que tenían síndrome de Prader-Willi, habían estado ya en hormona de crecimiento. Todos tenían una talla bastante similar, pero si bien es importante recalcar, por ejemplo, los niños que estaban en este estudio con síndrome de Prader-Willi tenían una regulación del peso muy, muy buena. Con cual ustedes ven que el índice de masa corporal era bastante bajo, bastante similar al grupo de peso normal. Sin embargo, aún con eso el porcentaje graso era bastante alto. Y bueno, nosotros medimos el consumo de oxígeno, el gasto calórico, en 3 diferentes velocidades al caminar. Y a 3.2 millas por hora, 4 millas por hora, que son como 6 kilómetros, y después 4.8 millas por hora. Estas eran las marchas que utilizamos. Y lo que vimos es que el grupo con síndrome de Prader-Willi, que está marcado acá en gris, presentaba la misma cantidad de calorías que el grupo específico, calorías por minuto, ¿no?, digamos, de gasto calórico, así como los chicos que tenían obesidad. Es decir, que no había, cuando miramos calorías totales, eran bastante similares. El grupo que menos calorías gastaba era el grupo más magro. Cuando consideramos el peso de los chicos, veíamos que tanto el grupo con síndrome de Prader-Willi como el grupo que tenía peso normal gastaban más calorías por kilogramo que el grupo que presentaba obesidad. Y cuando miramos por las calorías por kilogramo de masa magra, no hay diferencia entre los grupos. Entonces esto lo que nos está diciendo son varias cosas. Es que la primera en general es que
esa idea de que las personas con síndrome de Prader-Willi cuando hacen ejercicio gastan menos calorías que las personas con síndrome de Prader-Willi, eso no es correcto, porque el gasto calórico tiene que ver con la masa corporal, cuando uno está trasladando el cuerpo en el espacio. Y en este caso, el grupo que tiene obesidad, que no es el grupo que tiene Prader-Willi, es el que lo muestra, es el que tiene el gasto calórico más alto, ¿verdad? Porque son los que tienen más masa que están desplazando en el espacio. Cuando consideramos el peso corporal, básicamente las diferencias se anulan, es decir, que una persona con síndrome de Prader-Willi, el gasto calórico cuando hace ejercicio tiene más que ver con la intensidad del ejercicio y el tipo de ejercicio que está haciendo. Eso es lo que dicta cuántas calorías van a gastar, si es más o menos. Si es la caminata, cuanto más rápida es la caminata, más alto es el gasto calórico. Eso es independientemente del peso corporal o el peso magro, ¿no? Y entonces a través de este estudio lo que concluimos fue que, bueno, que en general los chicos con síndrome de Prader-Willi tenían un gasto calórico comparables a los chicos que no tenían síndrome de Prader-Willi. Y lo que en realidad vimos es que los que tienen síndrome de Prader-Willi, cuando estaban, perdón, y no enfaticé esto, cuando consideramos el gasto total, no por kilogramo, parece como que están gastando más calorías que el grupo que no tiene obesidad. Y pensamos que eso tiene que ver porque, bueno, están por ahí activando músculos accesorios y entonces eso hace que gasten en realidad más, hacen que en general gasten más calorías y por el tipo de marcha que ellos tienen, porque tienen que hacer por ahí más pasos para poder mantener esa velocidad de caminata. En este estudio también miramos otras cosas que tienen que ver en relación con la parte respiratoria, las respuestas respiratorias al ejercicio. Y lo que notamos fue que las personas con síndrome, los chicos en este caso con síndrome de Prader-Willi, que están marcados acá en esta primera barra, mueven más litros por minuto que los chicos que tienen peso normal o que tienen obesidad. Es decir, que están como exhibiendo una hiperrespiración todo el tiempo cuando están haciendo ejercicio. Y eso es más que nada en relación a la frecuencia de respiración. Es como que toman más veces el aire por minuto en comparación con los chicos que no tienen síndrome de Prader-Willi. Parte de por qué miramos estos aspectos fue porque hubo varios estudios que decían que había como una menor capacidad de reaccionar a la concentración de dióxido de carbono en sangre en síndrome de Prader-Willi y como que no estaba estimulando el centro respiratorio. Entonces nosotros estuvimos mirando con estos datos y otros datos que tienen que ver con dióxido de carbono, miramos a ver si había, al menos durante el ejercicio, si había una regulación normal de la ventilación, ¿no? Y lo que vimos nosotros es que sí o que sí no está como exacerbada, ¿no? Por esta alta frecuencia respiratoria. Lo que creemos es que básicamente puede ser que tenga que ver con que la actividad física, o en este caso la caminata, presentaba una demanda metabólica muy alta para los niños y entonces los músculos cuando los activamos retroalimentan al sistema respiratorio y entonces esta activación muscular es lo que estaba haciendo que tuviera más frecuencia respiratoria de lo normal. Otro de los estudios que hicimos tuvo que ver con cómo son las respuestas hormonales y las respuestas metabólicas cuando una persona con síndrome de Prader-Willi hace ejercicio de diferentes tipos, de carácter aeróbico o de carácter más de ejercicio de fuerza. ¿Por qué hicimos este estudio? Fue porque antes de hacer nuestro estudio nosotros ya sabíamos que la obesidad
por sí, no Prader-Willi, pero la obesidad por sí altera las respuestas hormonales al ejercicio. Cuando comparas las respuestas de la hormona de crecimiento o de las catecolaminas específicamente entre niños de peso normal y niños con obesidad, los que tienen obesidad presentan una respuesta de estas dos hormonas mucho menor que en niños que no tienen obesidad. O sea que la obesidad de por sí ya altera las respuestas hormonales frente al ejercicio. Y entonces lo que nosotros queríamos ver era si este tipo de respuestas hormonales que son tan importantes para estimular el crecimiento o para mantener una buena regulación metabólica, por ejemplo, con la insulina, si eran similares en niños con Prader-Willi a niños con obesidad o si había aún más desregulación. En este estudio, perdón, reclutamos 13 niños con síndrome de Prader-Willi, 12 niños sin síndrome con baja porcentaje magro y 12 niños con obesidad. Y tuvimos que hacer el estudio en 2 días. El primer día venían al hospital, hacíamos una prueba de esfuerzo físico máximo en la bicicleta, un protocolo como de consumo de oxígeno máximo, y al segundo día volvían y hacíamos un esfuerzo de intervalo, en el cual hacían ejercicio, andaban en bicicleta por 2 minutos, y por cada 2 minutos tenían 1 minuto de descanso. En este estudio, el grupo que tenía síndrome de Prader-Willi era un grupo más bien diverso, porque teníamos niños de diferentes edades, ¿no? Entonces, no era un grupo tan homogéneo como el otro que le mostré. Había todos chicos con síndrome de Prader-Willi, todos muy distintos. Y algunos con poca regulación en lo que sería el aspecto de su peso, ¿no? Pero una gran parte de ellos aún estaba en hormona de crecimiento. Y lo que lo muestra es, por ejemplo, en este caso, el porcentaje graso del grupo con síndrome de Prader-Willi tenía 45% de grasa corporal, que es bastante alta. En este estudio, lo que hicimos para poder mirar cómo responden las hormonas y cómo responden los metabolitos en sangre, les dimos a los niños un desayuno estandarizado, los dejamos reposar por 2 horas, les pusimos un catéter y luego les hicimos hacer esperamos 30 minutos para que se normalizara todo, tomamos la primera muestra de sangre, que fue a pre-ejercicio, luego les hicimos hacer el ejercicio y al final, después del ejercicio volvimos a tomar sangre otra vez por la hora de recuperación. Y lo que vimos en este estudio fue, obviamente, que el grupo con síndrome de Prader-Willi, que se muestra aquí en verde, no demostró ninguna respuesta al ejercicio, que era lo esperable, porque no producen hormona de crecimiento, pero lo que volvimos a ver es que los niños que tienen peso normal muestran un incremento en la hormona de crecimiento al hacer ejercicio, y el grupo que presenta obesidad sin Prader-Willi presenta un incremento que es bastante menor. En comparación con las otras hormonas, por ejemplo la epinefrina y la norepinefrina, vemos que el grupo con síndrome de Prader-Willi secreta norepinefrina, secreta epinefrina, pero en menor cantidad también en respuesta al ejercicio. Entonces hay bastante desregulación ahí, ¿no? Al menos en las catecolaminas. Y ciertamente, como dijo Emilia en el chat, el grupo que es magro en comparación con el grupo obeso presenta muchísimo menos respuesta en la epinefrina y en la hormona de crecimiento en comparación con el grupo obeso. Lo que es interesante aquí cuando miramos la norepinefrina es que el grupo con obesidad y el grupo de Prader-Willi aún tienen una buena respuesta, pero no está tan bien, está un poco suprimida.
La insulina, de todas las hormonas que medimos, es la única que muestra una respuesta normal frente al ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, lo que sucede es que el sistema simpático inhibe la producción de insulina en el páncreas, y eso fue lo que vimos, y los 3 grupos respondieron igual. En niveles de insulina altos en reposo, inmediatamente en respuesta al ejercicio la insulina baja, se suprime y se mantiene suprimida por lo menos 1 hora después del ejercicio normal en Prader-Willi. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hace la insulina, no solo en respuesta al ejercicio, pero también durante esa hora de recuperación del ejercicio, es que al estar suprimida permite la movilización de ácidos grasos y también estimula que se utilicen esos ácidos grasos si la insulina está suprimida. Y lo que vemos en este gráfico es que los ácidos grasos inmediatamente después del ejercicio suben en respuesta al ejercicio, se mantienen altos durante esa época de recuperación, y eso sucede en síndrome de Prader-Willi, en personas con obesidad y en personas con peso normal. O sea que eso se mantiene bastante bien regulado. Y lo último que quiero terminar desde la parte metabólica y hormonal es que qué pasa con los niveles de glucosa en síndrome de Prader-Willi en respuesta al ejercicio. Y lo que vemos en este estudio fue que el nivel de glucosa en reposo era un poquito bajo en el grupo con síndrome de Prader-Willi, pero ni bien terminó el ejercicio estaba un poco más regulado, más normal. Pero lo que no vimos, y que era lo que lo que queríamos ver, era si se bajaba mucho la glucosa durante el ejercicio o durante esa hora durante la recuperación en síndrome de Prader-Willi. Y no lo vimos. Lo cual es bueno, porque queríamos saber si no era que algunos de los berrinches que estábamos viendo, si tenían que ver con la baja esta de glucosa. Y bueno, en este caso no vimos que hubiera un descenso de glucosa durante el ejercicio, lo cual estuvo bien, que era lo esperable, y tampoco baja mucho durante el periodo de recuperación. ¿Por qué medimos lactato en sangre? Era para ver si el metabolismo de glucosa durante el ejercicio se mantenía normal, lo cual sería esencial para que puedan generar energía para hacer ejercicio. Y lo que vimos es que en síndrome de Prader-Willi, cuando uno hace ejercicio se da un incremento en lactato que indica que hay glucólisis y que el metabolismo de carbohidratos está trabajando bien en relación al ejercicio. Hicimos otro estudio en el cual miramos similares respuestas, pero haciendo un protocolo más de fuerza. En este protocolo los chicos usaron un chaleco en el cual le agregábamos peso para hacer como que era una resistencia, ¿no? Porque en vez de levantar pesas teníamos que buscar un protocolo que todos pudieran hacer. Entonces el protocolo consistía en subir y bajar un escalón 10 veces con cada pierna y luego cambiar. Se hacían 6 sets y había 1 minuto de recuperación entre cada set. Y lo que vimos en este estudio fue bastante similar. La supresión de la insulina desde el pre-ejercicio a inmediatamente después del ejercicio en los 3 grupos. Y lo que es distinto, pero que es normal, es que vimos que el nivel de glucosa inmediatamente después de hacer ejercicio de fuerza sube en Prader-Willi, como en niños con obesidad, como en niños magros, y eso es la respuesta esperada básicamente, porque la respuesta de la glucosa frente a un ejercicio aeróbico es que baja o se mantiene normal, pero cuando hacemos un ejercicio de gran esfuerzo, como un ejercicio de fuerza, la respuesta de la glucosa es que sube inmediatamente durante el ejercicio. El uso de la hormona de crecimiento, digamos,
¿puede haber afectado este tipo de respuestas que vimos? La verdad es que no, porque lo único que podría haber afectado es, podría haber afectado, por ejemplo, si los niños no tenían buena regulación de la glucosa y tenían niveles de glucosa más altos, si había resistencia a la insulina. A veces se da que en personas con síndrome de Prader-Willi entran en hormona de crecimiento y si no tienen una buena regulación del peso pueden crear una resistencia a la insulina y se podría haber alterado la glucosa desde ese aspecto, pero en estos dos grupos de niños que vimos, los niveles de glucosa eran normales, entonces creo que no. No sé si esa era la pregunta, Paulina. Más que nada me atrasé, porque la pregunta era como la secreción de la hormona misma, como midieron reacción de hormona, y como estos niños están bajo tratamiento con hormona crónicamente, no sé cómo se comportaría ahí, qué se podría hacer, porque el otro grupo no tiene hormona externa, Correcto, digamos, tiene hormona propia, digamos. Claro. Y no, y es lo esperable. Entonces, en el grupo con síndrome de Prader-Willi, lo que vemos es que no hay un incremento en la secreción de la hormona de crecimiento porque ellos no la producen. Entonces, nosotros esperábamos que no íbamos a ver ningún incremento, ¿no? Perfecto, ya. Sí. Porque en realidad, y este tipo de protocolo que usamos de ejercicio intermitente es el que se usa a veces para generar esa prueba de respuesta de hormona de crecimiento, para ver si en vez de utilizar la droga para generar la hormona de crecimiento, se puede utilizar el ejercicio como estímulo. Y este es el protocolo que se usa, o que al menos usan acá en Estados Unidos. Perfecto, o sea, vuelve a hacer énfasis, bueno, es que no siempre a nosotros nos pasa que los niños se les puede demostrar el déficit, como se usa igual la hormona, entonces eso hace, en este caso se demostró igual el déficit, a pesar de la suplementación. Exactamente. Y perdón, me olvidé al empezar la charla de que por favor hagan preguntas a lo largo, yo encantada de responder, no me olvidé completamente de decirlo. Entonces, bueno, con lo que aprendimos de este estudio básicamente fue que sí, que los chicos con síndrome de Prader-Willi no tienen respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio, que es lo que parte esperábamos, pero que sí siguen teniendo esa inhibición de la insulina que es tan importante generada por el ejercicio, porque contribuye a generar la sensibilidad hacia la insulina. Y lo que sí obviamente demostramos es que los niños con síndrome de Prader-Willi y con obesidad pareciera como que tienen una regulación normal durante el ejercicio de la glucosa y de la parte de movilización de ácidos grasos, es decir, que no hay nada en el sistema que no les permita generar energía para hacer el ejercicio. Ellos están generando la energía según los sistemas metabólicos que podemos al menos medir, ¿no? Durante el ejercicio. ¿Qué vimos en cuanto a lo que es la parte cardiovascular? Porque hablé la parte respiratoria, hormonal, metabólica, y ahora voy a hablar rapidito de lo cardiovascular. Cuando miramos el sistema cardiovascular, podemos mirar la respuesta del latido cardíaco frente al ejercicio, también podemos mirar qué es lo que pasa durante el periodo de recuperación. Y hicimos un estudio en el cual miramos qué es lo que pasa en la frecuencia cardíaca de recuperación, porque nos dice cómo está funcionando el sistema simpático y el sistema parasimpático en relación al ejercicio. Y lo que vimos fue que en los niños con síndrome de Prader-Willi, que vemos en este gráfico, y aquí en este gráfico en blanco y en esta barra en blanco, presentan una peor recuperación frente al ejercicio, a 1 minuto y a 30 segundos. Y hay una explicación de qué es lo que significa a 1 minuto y qué es lo que significa a 30 segundos. A 1 minuto creemos que tiene que ver más que nada con el sistema simpático, ¿no? Que está
sigue estando alto el sistema simpático, esa reactivación no está ahí. Pero cuando miramos a 30 segundos, lo que a 30 segundos nos dice es que tiene que ver más con nada con una reactivación del sistema parasimpático, que pareciera que no está ahí tampoco. Entonces, en síndrome de Prader-Willi vemos que hay dos factores que contribuyen a retrasar la recuperación cardíaca. Una, como que se prolonga la parte de contribución al sistema simpático, y que por otro lado tenemos más dificultad para reactivar el sistema parasimpático en respuesta al ejercicio. Hubo unas charlas en las cuales se habló de hipotonía muscular, y no sé si hablaron también de competencia motora, ¿no? De todo lo que serían aquellas habilidades de movimiento, como son coordinación bilateral, el equilibrio, la fuerza, la agilidad y la velocidad. Pero estos son aspectos que son súper importantes a considerar en síndrome de Prader-Willi, y que obviamente todos los que trabajamos con personas con síndrome de Prader-Willi los vemos día a día, ¿no? La persona con síndrome de Prader-Willi presenta una coordinación de miembro superior pobre, presenta una coordinación bilateral que tiende a ser también muy debajo de la media o debajo de la media, un problema con el equilibrio también, y problemas con lo que sería la velocidad y la agilidad en la carrera, y problemas en la fuerza. Es decir, que no solo la parte fisiológica está afectada en síndrome de Prader-Willi, pero las habilidades motoras también. Todo lo que es la parte motricidad gruesa, que se le dice, está afectada. Puede ser que tenga que ver con relación con la capacidad intelectual, pero también hay aspectos fisiológicos que tienen que ver con la hipotonía, la poca masa magra, y aspectos que tienen que ver con activación del músculo, que influyen a este aspecto, que es lo último de lo cual voy a hablar, que es la parte de función muscular. Cuando tratamos de activar al músculo esquelético, ¿no? Hay varios factores que contribuyen a que uno genere más o menos fuerza. Uno tiene que ver la cantidad de masa magra que uno tiene, ¿no? Cuanto más masa magra tenemos, más fuerza podemos generar. Lo otro tiene que ver con cómo están dispuestas las fibras musculares en el músculo y el tipo de calidad que hay en el músculo, si hay más o menos grasa dentro del músculo. Perdón. ¿Cómo funciona nuestro cerebro para activar el músculo esquelético? Podemos activar el músculo en la velocidad que lo queremos hacer. Y lo último es cuán buena es la transmisión desde el cerebro a nuestra spinal cord, perdón. No me acuerdo, perdón. Médula espinal. Médula espinal, gracias. Del cerebro a la médula espinal al músculo, ¿no? Entonces son varios factores que influencian si uno puede producir más o menos fuerza. Y los estudios que se venían haciendo en síndrome de Prader-Willi tenían que ver más que nada con mostrar que había menos masa magra, que había hipotonicidad, y que eso era lo que estaba generando que la fuerza fuera menor, ¿no? Y entonces lo que hicimos hace un par de años con uno de mis colegas, con Derek Pamukov, es que estudiamos este tipo de aspectos de regulación de la producción de fuerza en adultos con síndrome de Prader-Willi. Y para hacer este estudio no trabajamos con niños, trabajamos con adultos que tenían síndrome de Prader-Willi. Reclutamos un grupo de adultos con peso normal y un grupo de adultos que presentaban obesidad. Eran todos relativamente jóvenes, como en los 20 años. El grupo con síndrome de Prader-Willi presentaba un índice de masa corporal general de 28.4 kilogramos por metro cuadrado, o sea que estaba más o menos bien regulado en su peso, algunos mejor, algunos no tanto. Algunos de ellos estaban en hormona de crecimiento, pero no todos.
Y lo que evaluamos en este estudio fue la velocidad para generar fuerza muscular, la velocidad de la contracción, el tamaño del músculo, la organización de la fibra muscular, si había más o menos grasa en el músculo esquelético y cuál era la habilidad de reclutar el músculo desde el nivel de la médula espinal y desde el nivel de la corteza cerebral. Cuando miramos la capacidad de generar fuerza en personas con síndrome de Prader-Willi, lo que vemos es, en esta diapositiva voy a mostrar, es que la capacidad de generar fuerza aún es menor cuando la expresamos en masa muscular. Es decir, que si miráramos la capacidad de generar fuerza en síndrome de Prader-Willi con simplemente cuánta fuerza pueden generar, es menor en síndrome de Prader-Willi, el menor de todos aquí, comparado con las personas con obesidad, comparadas con las personas que son magras. Cuando le expresamos por kilogramo de masa corporal, aún sigue siendo menor. O sea que no es simplemente que la persona con síndrome de Prader-Willi tiene menos masa magra y entonces por eso produce menos fuerza, sino que tiene menor capacidad de producir fuerza por cada kilogramo de masa corporal. ¿Por qué se da esa generación de fuerza menor? Parte tiene que ver con la capacidad de activar las fibras musculares. Hay un reflejo que se mide que se llama el reflejo H, que tiene que ver con la cantidad de fibras musculares que se pueden estimular por un simple reflejo de la espina medular. Y cuando hacemos esa medición, lo que vemos es que es el porcentaje de fibras que se activan en respuesta a este reflejo es bastante menor en el grupo con síndrome de Prader-Willi, que se muestra aquí en naranja. Entonces, esto lo que nos muestra es que, ok, si hay menos producción de fuerza, parte de por qué esa producción de fuerza tiene que ver porque es más difícil activar el músculo esquelético en síndrome de Prader-Willi. Si uno usa ultrasonido, como se puede utilizar para mirar el embarazo, se puede utilizar también para medir el grosor del músculo esquelético, por ejemplo, en este caso en los gemelos, en la parte de atrás de la pierna baja, y se puede ver la cantidad de grasa de infiltración que hay, ¿no? Esto es lo que se vería del músculo, y lo que se puede mirar es cuán largo es el músculo y cuánta cantidad de grasa hay. Se puede también medir la inserción de las fibras musculares, la disposición esquelética, ¿no?, dentro de esta radiografía. Esto no es algo que yo hago, o sea que les estoy explicando más o menos cómo se hace, pero no es justo mi área, ¿no? Pero lo que aprendimos con este estudio fue que las personas con síndrome de Prader-Willi presentan, cuando miramos el músculo, como ser esto, un músculo más pequeño, que tiene menos calidad, que tiene más grasa, pero que tiene más o menos la misma función arquitectónica, ¿no? Los fascículos están diagramados de la misma manera en personas con síndrome de Prader-Willi. Entonces, lo que concluimos con este último estudio que hicimos fue que hay varios factores que contribuyen a que la fuerza muscular en síndrome de Prader-Willi sea menor. Parte es que tenemos una masa muscular que es menor, la arquitectura es similar, sin embargo hay más grasa, el poder de activación desde la médula espinal es menor, y algo que emití mostrar es que a nivel de la corteza cerebral también tenemos dificultad para activar el músculo esquelético, y eso tiene que ver con la velocidad en la cual estamos logrando desarrollar la fuerza, la velocidad a la cual el desarrollo de fuerza se ve es bastante menor, y eso indica
que, bueno, que la función muscular sea menor. ¿Cómo se traduce los resultados de este estudio a la parte práctica, ¿no? Es que, bueno, como tenemos una capacidad más reducida para activar esas fibras musculares rápidas, hay problemas en el equilibrio, porque no tenemos tanta reacción para lograr una reequilibración postural. Hay una baja producción de fuerza, es decir, que eso hace que algunas actividades sean más difíciles, y al tener una baja en la potencia muscular, la capacidad de generar fuerza sobre un periodo de tiempo, eso hace que haya problemas con la velocidad de reacción, la agilidad, y que no haya tanta participación en actividades que son tan difíciles como saltar o correr, simplemente porque uno tiene que generar mucha fuerza en poco tiempo, y es más difícil para personas con síndrome de Prader-Willi. Y en cuanto a la densidad ósea, el hecho de no hacer actividades que sean de alta intensidad, como sería saltar o correr, eso hace que haya menos estímulo en el hueso para solidificarse. Una de las preguntas que las personas que trabajan con síndrome de Prader-Willi siempre se hacen, y los padres siempre se hacen, es ¿cuánto puedes exigirle, ¿no?, a la persona con síndrome de Prader-Willi? Entonces, mi respuesta es siempre, uno puede tratar de exigir lo más posible, ¿no? Considerar que si bien va a haber una respuesta menor en la respuesta cardíaca, en la carga que la persona con Prader-Willi pueda trabajar, ¿no?, que la intensidad va a ser menor, uno siempre tiene que tratar de llegar a trabajar al 100% de lo cual la persona puede dar. Esto es datos de niños, ¿no? Pero si ustedes miran cuál es la frecuencia cardíaca pico en un test de bicicleta, llegaron a tener 162 latidos por minuto, en un niño con peso normal 188, un niño con obesidad 187. Es decir, que sí, es menor, pero también pueden ver que la frecuencia cardíaca era bastante alta, ¿verdad? Entonces, uno puede tratar de estimular lo mayor posible, sabiendo que por ahí el máximo va a ser un poquito menor que en personas con síndrome de Prader-Willi, sin síndrome de Prader-Willi. Tenía un poco más de datos para mostrarles, pero estoy mirando el tiempo y creo que ya estamos en hora como para hacer el caso. Entonces voy a enfatizar simplemente 2 o 3 cosas y luego pasamos al caso. Dale. Lo último con lo que quería cerrar es que desde hace ya varios años hay varios grupos que han trabajado en lo que es intervención física con personas con síndrome de Prader-Willi. Nuestro grupo ha trabajado más que nada con niños, pero hay grupos en Australia y en Europa que vienen trabajando con adultos con síndrome de Prader-Willi, haciendo trabajos de fuerza o trabajos de caminata. Cuando trabajamos con niños, lo que hemos hecho en mi grupo de estudio es darle a los papás un plan de actividad física que ellos siguen por 24 semanas, 6 meses, en el cual estamos pidiendo que hagan actividad física 4 días a la semana, y en este plan de actividad física lo que siempre incluimos son ejercicios de calentamiento, de entrada en calor, ejercicios de fuerza para estimular la masa magra, y luego juegos que tengan que ver con el desarrollo del equilibrio, el desarrollo de la coordinación, el desarrollo de la agilidad. Este estudio se hizo ya hace unos 6 años y los materiales que usamos eran todos materiales que los padres tenían, ya qué actividades hacer, les mostrábamos con dibujos cómo era cada una de las actividades que ellos tenían que hacer, así era lo más fácil para los padres para poder hacerlo en su casa. Y usamos también juegos del Wi-Fi en ese momento.
¿Cuántos chicos trabajamos? Así se dan una idea de cuán grande fue el estudio. Teníamos 34, bueno, un total de 45 niños con síndrome de Prader-Willi, 34 en el grupo de intervención, 11 en el control, y después un gran grupo de niños sin Prader-Willi con obesidad. 43 en la intervención y 23 en el grupo control, pero todos estaban entre las edades entre 8 y 12, 13 años. ¿Qué es lo que vemos cuando hacen actividad física por 6 meses? En el grupo con síndrome de Prader-Willi, el mejor cambio que vemos a nivel metabólico es que baja la inflamación. Entonces miramos niveles de diferentes citoquinas, pero en este caso lo que vemos es cómo baja la concentración de citoquinas. En los niños con obesidad sin Prader-Willi, ahí sí vemos la mejora del índice de resistencia a la insulina que baja, y también vemos cómo sube el HDL. En Prader-Willi eso no lo vemos. Y puede ser porque lo que se habló antes en otra charla es que ya tienen buena, dentro de todo, sensibilidad a la insulina y buenos niveles de triglicéridos, al menos en los niños. En la densidad ósea vemos que mejora la densidad ósea específicamente en las caderas, en chicos con síndrome de Prader-Willi y también en niños con obesidad. Mejora la calidad de vida, aspectos de calidad de vida como el aspecto psicosocial, social y el aspecto de la escuela. Y lo último es que mejoran aspectos de la parte de motricidad. Mejora la coordinación manual en miembros superiores, mejora la coordinación bilateral, el equilibrio, aunque el equilibrio no mejora tanto en Prader-Willi, mejora, pero no de la misma manera que la parte de coordinación, y mejora la parte de fuerza y agilidad. Es decir que cuando hay un plan de actividad física que tiene una meta específica, en este caso la meta del programa era mejorar la fuerza, la coordinación bilateral, óculo-manual, el equilibrio y la agilidad. Entonces, si hay una meta concreta y el programa está armado para tratar de llegar a esa meta, se puede lograr esto, y además obviamente se pueden lograr otras cosas como los cambios de la densidad ósea o mejorar la parte de calidad de vida, ¿no? Algo que recalcaron en la clase la semana pasada, anterior, es que el plan de actividad física siempre debe tener un objetivo de acuerdo a la edad y la situación de la persona. Entonces, en este caso, nuestro énfasis será tratar de mejorar las habilidades motrices, y bueno, y el programa fue exitoso desde ese punto de vista. Pero si hubiera sido simplemente, si hubiera tenido otro ángulo el programa, probablemente hubiera sido distinto. Entonces, en la persona con síndrome de Prader-Willi siempre es muy importante desde nuestro punto de vista ver cuál es la meta para diseñar el programa en base a esa meta, ¿no? O en base a múltiples metas. Entonces, lo último que yo armé fue la parte de recomendaciones de cuánta actividad física se recomiendan en personas con síndrome de Prader-Willi, y la recomendación es la misma que con personas que no tienen síndrome de Prader-Willi. Cuando miramos la dosis de actividad física, lo que se mide es la cantidad de veces por día o los días por semana, esa es la frecuencia, la intensidad de la actividad física, si es leve, moderada o vigorosa, el tiempo en minutos o en segundos, y el tipo de actividad física, es aeróbica, es anaeróbica, o es actividad de fuerza, o actividades que estimulan las capacidades motoras. El tema más crucial es, desde mi punto de vista en síndrome de Prader-Willi, es intensidad, es trabajar con actividades que sean de intensidad, lograr llegar a intensidad moderada o vigorosas. Las actividades leves nos ayudan y nos dan la base de actividad física durante todo el día, pero como sabemos que en síndrome de Prader-Willi
hay una deficiencia en actividades de carácter moderado, específicamente intenso, esas son las que trataríamos de incorporar. Esas son la lista de intensidades de actividades de intensidad leve. Estas serían actividades de intensidad moderada, como bailar, caminata, nadar, juegos de puntería, coordinación a la mancha en niños. Intensidad vigorosa, ya hablamos de saltar, correr, subir escaleras, hacer juegos de equipo. Y luego ejercicios de fortalecimiento en los cuales estamos moviendo nuestro cuerpo o levantando objetos, acarreando objetos, empujando objetos, etc. Y saltar entra dentro de lo que son, al menos en niños, saltar se usa para hacer ejercicios de fortalecimiento por la intensidad en el músculo esquelético. Entonces, en niños de edad preescolar, ¿cuánta actividad física se espera? Es que ellos hagan alrededor de 180 minutos por día. Y esto no es actividad física 3 horas sin parar, esto es actividad física a lo largo del día. Es decir, que estén en movimiento por 3 horas a lo largo del día. En niños de edad escolar se espera 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa a lo largo del día, y 3 días a la semana, 20 minutos o más de actividad física de intensidad vigorosa. Y 3 días en los cuales se trabaja la fuerza muscular. Y menos de 2 horas de computadora. En adultos, las recomendaciones en general son de 30 minutos de actividad física a lo largo del día, ¿no? Esas son las recomendaciones generales en adultos para estar saludables. En síndrome de Prader-Willi, lo que se recomienda son 2 o 3 días de caminatas de trabajo aeróbico, ¿no? En el que se logre acumular como 45 o más minutos de actividad física, y después 2 o 3 días en el cual se trabaje la fuerza muscular y la coordinación, el equilibrio, todo lo que serían las partes de habilidades motrices. En cuanto a un programa en el cual desarrollamos la parte cardiovascular, tratando de llegar a esos 45 minutos de actividad física o más, se puede tratar de empezar con 20 minutos de actividad física aeróbica sin parar, y luego ir progresando, ¿no? A lo largo del día. Y dependiendo del nivel de actividad de la persona, antes de empezar, se va a decidir si se hacen 4 sesiones más cortitas a lo largo del día, o si se puede llegar a lograr 20 minutos sin parar, y de ahí ir progresando. Y muchas gracias por su atención.